Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cantemos todos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, todo el mundo diga el fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cantemos todos. Levanto mis manos, como dice, aunque no tenga fuerza, y aunque tenga 1000 problemas, levanto mis manos. Sí, Señor, aunque tenga 1000 problemas. Cántalo conmigo, dice. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Todo el mundo diga el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Diga nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo el que lo crea, levante las dos manos bien arriba en señal de victoria. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Dígale más fuerzas. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. No levanto mis manos. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando todo el mundo en señal de victoria nos atrevimos a levantar las dos manos. Levántalas y cantas conmigo. Oh, levanta tus manos. Hola, buenos días. Ahora empezamos culto de acción de gracias de domingo. Primero, confesamos que Jesús enseñó a nosotros. Padre nuestro, vamos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Ahora oramos para el culto. Oramos. Nuestro Padre en el cielo, damos gracias y alabamos a Dios que nos da vida y aliento y nos guía por el mejor camino cada día. Te damos gracias por la gracia que nos salvó de todos los pecados a través de Jesucristo y nos permitió esperar el reino eterno de los cielos. Hoy es el día de acción de gracias. Estamos agradecidos por el amor y la gracia que nos ha dado durante el año pasado. Aunque hubo muchas dificultades y penurias en nuestras vidas, estamos agradecidos de que Dios nos cuidó y protegió. Por favor, perdónanos por preocuparnos cada vez que vienen las dificultades, aunque sabemos que Dios nos está guiando por el mejor camino. Por favor, damos fe para creer que Dios es bueno y que su misericordia es abundante para aquellos que claman a Él en oración. Te pido que me perdones por dudar del poder de Dios y causarle preocupación a través de pensamientos negativos. Por favor, ayúdanos a guardar nuestros pensamientos y corazones para que podamos superar todas las pruebas y ataques del diablo. Hoy queremos adorar a Dios con todo nuestro corazón y mente. Por favor, acepte nuestra adoración en espíritu y verdad. Cuando escuchamos la palabra, por favor, ayúdanos a escucharla como la palabra de Dios, no como palabras humanas. Y ayúdanos a capturar todos nuestros pensamientos y concentrarnos solo en Dios. Creo que el buen Dios seguirá obrando en nuestro culto de hoy. Damos gracias al Señor por todo y oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora compartimos la palabra de Dios. Salmos capítulo 107, versículo 1 al 15. Salmos 107, versículo 1 al 15. Vamos a leer juntos. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillosas para con los hijos de los hombres, porque sacía al alma menesteroso y menesterosa
poderosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hieros. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillosas para con los hijos de los hombres. Amén. Ahora compartimos la palabra de Dios, tema alabad al buen Dios. Alabad al buen Dios. Hoy es el día de acción de gracias. ¿Qué día es el día de acción de gracias? El día de acción de gracias es una festividad cristiana que da gracias a Dios por la cosecha del año. El día de acción de gracias es una de las 3 fiestas cristianas más importantes, junto con la Pascua y la Navidad. Como todos sabemos, el original del Día de la Acción de Gracias son los puritanos que fueron a América en 1620 para escapar de la persecución de la Iglesia de Inglaterra. Los peregrinos llegaron a América en un barco llamado Mayflower e hicieron muchos sacrificios. Pero tan pronto como llegan a Estados Unidos, se topan con un duro invierno y una vez más hacen grandes sacrificios. Durante el invierno, muchas personas mueren del frío y hambre. Después de que pasó el invierno, el año siguiente, con la ayuda de los indios que vivían en el continente, los puritanos pudieron recoger su primera cosecha para conmemorarlo. Se celebraba cada año el Día de Acción de Gracias. Cuando los puritanos celebraron su primer servicio de acción de gracias a Dios, estaban agradecidos de que su entorno hubiera mejorado tanto. No. Cuando tuvieron su servicio de acción de gracias, las cosas no iban bien. Muchos seres queridos tuvieron que morir para llegar ahí. Sin embargo, los puritanos, que eran fieles en su fe, adoraban con un corazón agradecido a Dios que los había guiado hasta ahora. Dios bendijo a sus descendientes. Más tarde, sus descendientes lo convirtieron en el país con la influencia más poderosa del mundo. Y Estados Unidos se ha convertido ahora en el país que envía más misioneros del mundo. La verdadera gratitud es centrarse en la gracia que Dios nos ha dado. Hay muchas situaciones a nuestro alrededor que nos ponen difíciles. Sin embargo, las personas de fe no se centran en la situación, sino en Dios. Una persona que se enfoca en Dios le da verdaderas gracias a Dios sin importar la situación.
Porque los antepasados de la humanidad, Adán y Eva, pecaron y fueron abandonados por Dios. En lugar de estar agradecidos por lo que Dios les había dado, se centraron en lo que Dios les había prohibido. Dios dijo que podíamos comer frutos de todos los árboles del jardín, pero Él nos dijo que no comiéramos de un solo árbol, el árbol de conocimiento del bien y del mal. Pero de alguna manera centraron sus pensamientos en el árbol que Dios había prohibido. Y finalmente cometió el error de comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal que Dios había prohibido. Nosotros también, si nos concentramos y obedecemos la palabra de Dios, podemos disfrutar de las infinitas bendiciones que Dios nos da. Pero el problema es que debido a que nos enfocamos en lo que Dios ha prohibido, nos llega un gran sufrimiento y dolor. ¿Por qué Dios abandonó al rey Saúl y finalmente provocó la caída de toda su familia? Saúl tenía 1000 cosas que agradecer a Dios, pero no se centró en ellas. En cambio, Saúl se centró en un hombre. ¿Quién es? Era David. Saúl, que estaba celoso de David, desperdició mucho poder nacional para matar a David y finalmente se convirtió en una persona malvada y fue castigado por Dios. Si el rey Saúl se hubiera concentrado en la gracia y las bendiciones de Dios que le fueron dadas a él en lugar de a David, el rey Saúl había vivido una vida feliz. Lo mismo ocurre con David. Dios le dio a David muchas esposas hermosas. Sin embargo, David se centró en la esposa de otro hombre, lo cual Dios no lo quiere. Al final, David cometió asesinato y adulterio. Fue disciplinado por Dios y tuvo que pasar años de gran sufrimiento. ¿Por qué? Parece que nuestras vidas tienen más momentos infelices que felices. Esto se debe a que no nos centramos en el tema de agradecimiento que se nos da, sino en el tema de la desgracia. Las personas que piensan en muchas cosas por las que están agradecidos tienen alegría y satisfacción en sus corazones. Sin embargo, las personas que piensan mucho en odio y negatividad tienen quejas e insatisfacción en sus corazones. La elección es mía. Si elijo ser agradecido, seré feliz. Pero si elijo ser negativo, seré infeliz. Después de escapar del Egipto, Israel quedó dividido antes de su destino final, la tierra de Canaán. La mayoría de la gente pensaba que era imposible entrar a la tierra de Canaán y luchar contra los enemigos. Entonces, se quejaron contra Dios y Moisés y trataron de regresar a Egipto. Sin embargo, Josué y Caleb tenían pensamientos diferentes. Pensaron en conquistar la tierra de Canaán y disfrutar de bendiciones. Al final, les resultó como pensaban. Aquellos que desobedecieron la palabra de Dios
y hablaron negativamente, no disfrutaron de las bendiciones de Canaán como pensaban. Sin embargo, las dos personas que obedecieron la palabra de Dios y hablaron palabras positivas disfrutaron de las bendiciones de Canaán. Dependiendo de lo que elijan mis pensamientos, el futuro de mi vida también cambiará. Por eso, debemos ser nosotros quienes guarden bien nuestros pensamientos. El diablo ataca nuestros pensamientos. Entonces, debilitamos nuestra fe al poner pensamientos de queja y resentimiento en nuestros pensamientos. Para mantener nuestra fe y entrar al cielo, debemos guardar nuestro corazón. Amén. El Salmo 107 tiene como telón de fondo la destrucción de Israel por Babilonia, la vida en cautiverio durante 70 años y luego su regreso a Judá. Cuando Babilonia invadió Israel, mucha gente murió y la ciudad fue incendiada. Y los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia durante 70 años con cadenas atadas al cuello. Qué momentos humillantes y dolorosos debieron haber pasado en un país extranjero. Sin embargo, hoy el poeta declara que se debe dar gracias a Dios. No pienses en todas las cosas dolorosas que te han sucedido en el pasado, sino piensa solo en Dios. Y significa dar gracias a Dios. ¿Por qué dice el poeta que Israel debería estar agradecido a Dios? Porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Como Dios es bueno, no se olvidó de su pueblo y ordenó su restauración. Amén. Si somos el pueblo elegido de Dios, no debemos preocuparnos, porque Dios se responsabiliza de nosotros y nos guía por el mejor camino. La razón por la que Dios nos bendice y nos guía por el mejor camino es porque Él es bueno. Vamos a leer versículo 4 al 9. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Amén. Porque Dios es bueno, salvó a su pueblo que vagaba por el desierto cuando sufría. Cuando oraron, les dio agua para beber y comida para comer. Los guió por el camino correcto y les dio una ciudad segura para vivir. El Dios bueno es quien colma de bienes a quienes lo anhelan y lo buscan y oran por él. Pero podemos hacer esta pregunta: ¿por qué un buen
Dios permite el sufrimiento de su pueblo? ¿Por qué Dios llevó a Israel al desierto y los hizo caminar por una tierra sedienta y áspera? ¿Por qué Dios trató 2 años en cubrir una distancia que podría haberse recorrido en una semana? Vamos a leer Deuteronomios capítulo 8, versículo 11 al 17. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas que aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Amén. Dios sabía que después de que Israel fuera bendecido, se enorgullecerán, serían y lo traicionarían. Por eso Dios refinó su fe a través del sufrimiento. Dios refinó su fe a través del sufrimiento. Nosotros también, Dios quiere bendecirnos, pero el problema es que somos débiles en la fe. Las personas con una fe débil se vuelven desagraciadas y arrogantes incluso cuando reciben bendiciones de Dios. Entonces, si Dios bendice a una persona con una fe débil, la bendición puede convertirse en una maldición para esa persona. Para que podamos recibir bendiciones, Dios nos entrena para ser personas con una fe sólida que puedan manejar esas bendiciones. Para que podamos estar agradecidos con Dios, incluso durante las dificultades, porque conocemos la buena voluntad de Dios al permitir el sufrimiento. Amén. Porque la gente se sienta en tinieblas y en sombra de muerte y está atada a la miseria y a las cadenas. Fue porque desobedecieron la palabra de Dios y despreciaron la voluntad de Dios. La mayor parte del sufrimiento que sufre la gente se debe a sus propios pecados. Dios no bendice a los pecadores. Dios bendice a quienes se arrepienten de sus pecados y temen a Dios. Por lo tanto, para ser bendecidos y prosperados por Dios, primero debemos arrepentirnos de nuestros pecados y regresar a Dios. Debido a que las personas son orgullosas y no conocen sus pecados, Dios les hace darse cuenta de sus pecados a través del sufrimiento. Entonces,
Cuando sufrimos, primero debemos mirarnos a nosotros mismos en lugar de culpar a Dios. Si he pecado contra Dios, debo arrepentirme inmediatamente. El propósito del sufrimiento que Dios nos permite no es la disciplina, sino el arrepentimiento. El buen Dios bendice a los que se arrepienten y se vuelven santos. Por eso, podemos dar gracias a Dios incluso en medio del sufrimiento. Amén. Si actualmente estoy pasando por oscuridad y sombra de muerte, por favor, clama a Dios y ora. Dios es bueno. El buen Dios nunca despreciará las oraciones de quienes claman a Él. Las cadenas de dolor que me atan solo pueden romperse con el poder de Dios. Dios hace cosas maravillosas en nuestras vidas. Por favor, centra todos mis pensamientos en Dios. Incluso si he cometido pecados o tomado decisiones equivocadas en el pasado y he tenido desgracias, no hay necesidad de preocuparme. Dios es quien sana a los enfermos, enriquece a los pobres y honra a los despreciados. Incluso si cometemos errores, Dios es el Dios que nos restaura, porque Dios es bueno. Si acudimos a Dios con gratitud y oramos, Dios escucha. Amén. Por favor, bloquea los pensamientos negativos que intentan entrar en tu mente y acepta los pensamientos de bendiciones de Dios. Solo aquellos que conocen la bondad de Dios y le están agradecidos pueden aceptar pensamientos de bendición. En el día de acción de gracias, espero que todos pensamos en las bendiciones que Dios nos ha dado y las bendiciones que nos dará en el futuro y demos gracias. Dios proveerá más y más a aquellos que estén agradecidos. Amén. Vamos a orar. Dios Padre Celestial, damos gracias por darnos las palabras de gracia hoy. Por favor, perdónanos por todos nuestros pecados de llenar nuestro corazón con pensamientos negativos y no estar agradecido con Dios. Ahora, ayúdanos a deshacernos de los pensamientos negativos del diablo y adoptar los pensamientos positivos de Dios. Creemos en la bondad de Dios. También creemos que el buen Dios nos llevará por el mejor camino. Por favor, permítenos recibir con gratitud todos los sufrimientos que nos has permitido y ayúdanos a recorrer el camino correcto, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Que el Espíritu Santo obre entre todas las familias de nuestros amados santos. Señor, por favor, libera a los santos de toda pobreza, enfermedad y dolor y ayúdanos a vivir como personas verdaderamente libres en Jesús. Por favor, ayúdanos a hacer una semana de gratitud mientras pensamos en la gracia que Dios nos ha dado y la gracia que nos dará en el futuro. Damos gracias al Señor por todo y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora terminamos por la bendición.
La gracia del Señor Jesucristo y el amor infinitivo del Padre Dios, la comunión del Espíritu Santo, sea a todos los santos de la Iglesia. Amén. Amén. Bendiciones. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Bendiciones. Chao.